Estamos con Luis Miguel Núñez, alcalde de Jaraíz de la Vera. Creo que ha sido ayer cuando le han notificado que Jaraíz ha sido elegida como Villa del Deporte para 2026. ¿Cómo te lo han notificado? Bueno, muchas gracias, ¿no? Los días pasan volando y si no fue ayer, pues fue antes de ayer, el pasado lunes, ¿no? Claro. Recibimos esa fabulosa noticia, ¿no? Por parte del presidente del comité evaluador que anteriormente también mediante una carta, pues el presidente de ACG Europa, pues nos había notificado al Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, a mí como alcalde, de que precisamente fruto de esa valoración por parte de esa comisión, pues habían designado, ¿no?, que Jaraíz pues sea Villa Europea del Deporte para el próximo año 2026. Fue una gran sorpresa porque esperaba que fuera unos días, unas semanas más tarde, y el poder abrir el correo electrónico, el poder ver esa noticia, esa carta, pues obviamente fue sorpresivo y fue una sorpresa porque también era esperada, ¿no? Queríamos ser Villa Europea del Deporte. Hemos trabajado mucho, ¿no?, para conseguirlo, para que todos y cada uno de los jariceños, para que todos y cada uno de los deportistas pues podamos llevar, ¿no?, esta distinción, este reconocimiento y también ese honor de ser Villa Europea del Deporte. Y yo creo que a lo largo del próximo año y también lo que queda de final de año de este 2025, pues que podamos preparar, para que podamos prepararnos para que en ese calendario, en esas actividades, pues que Jaraíz de la Vera pues honre precisamente el deporte, el ocio saludable, la salud en torno al deporte, como tanto nos gusta hacer. ¿Qué va a significar para Jaraíz en este año 2026? ¿En qué va a afectar a los deportes que se celebre? ¿Va a haber deportes de más alto nivel? Bueno, ya vemos, ¿no? Nos encontramos aquí en el Polideportivo Municipal, que durante estos años atrás y hasta la fecha pues ha supuesto, ¿no?, una renovación integral, y precisamente es eso lo que nuestros deportistas, nuestros usuarios, nuestros vecinos merecen. Precisamente pues vamos a seguir dotando de más y de mejores infraestructuras deportivas, no solamente aquí, sino también en otras zonas del municipio, para que precisamente podamos acompañar en el ocio saludable, en la salud, en torno al deporte, pues a todos y a cada uno de nuestros vecinos. Eso nos va a proporcionar de que tengamos competiciones de ámbito provincial, regional, nacional, incluso internacional, y que por aquí, por nuestro municipio, pues también pasen diferentes deportistas de estos ámbitos, y algunos pues también pues reconocidos, ¿no?, a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, de la selección española, de cualquier ámbito deportivo o de algún club destacado del mundo, ¿no?, y también de nuestro país. Yo creo que es una gran oportunidad en la que vamos a poder disfrutar de un amplio calendario de actividades, todo enfocado en torno al deporte, pero también en torno al ocio saludable, a la salud, a la nutrición, a cuidarnos más, a ser mejores y sobre todo a tratar de ser felices, como estamos precisamente fruto de este galardón y este reconocimiento, que vamos a tener la ocasión, ¿no?, de ir nada más y nada menos que a Bruselas, al Parlamento Europeo, allí a recogerlo, porque ACES Europa pues permite que precisamente a través de el Parlamento Europeo, pues que el tratamiento también a través de las disposiciones legales, pues que podamos también pues aprovecharnos de diferentes subvenciones, de diferentes proyectos, y estamos al alcance para seguir trabajando precisamente para que nuestro municipio pues siga creciendo, progresando en torno al deporte, con infraestructuras tan buenas y bonitas como esta, ¿no?, la de nuestro polideportivo municipal. Y que además son muy visitadas y aprovechadas por el público jaraiceño. Supongo que eso será una alegría para el ayuntamiento y para la concejalía de deporte, el que venga mucha gente y se vea que el esfuerzo merece la pena. Bueno, claro que sí, yo creo que nos ha pasado hace un rato cuando entrábamos aquí, ¿no? Hay muchos vecinos que se acercan aquí a pasar la tarde, a pasar el día, a practicar deporte, a acompañar, a ver, y también pues no deja de ser, ¿no?, pues un punto de encuentro para muchos de nuestros vecinos a lo largo de todo el tiempo y también a lo largo de todo el día, ¿no? Y luego además, pues aquí se practica deporte, podemos verlo, podemos disfrutarlo y podemos acompañarlos, ¿no? Así que yo sigo animando a todo el mundo a que así lo haga, a que esto siga siendo un punto de encuentro en torno al deporte, en torno también a la amistad, y que por supuesto, ¿no?, pues seguiremos trabajando para que así sea, ¿no? Es un gran trabajo
de la Concejalía de Deportes con nuestra concejala a la cabeza, pero sobre todo es una gran herramienta que hemos puesto a disposición de todos y cada uno de los jariceños desde todo el equipo de gobierno, ¿no? Y desde luego pues también este proyecto es de Jaraíz de la Vera, pero también a través de la gestión del trabajo ha sido posible precisamente gracias a ellos y por y para ellos. Enhorabuena, alcalde, por la designación y ya veremos a ver en el 2026 qué es lo que nos depara. Nada, muchísimas gracias. También la Junta de Extremadura pues, nos ha designado como la mejor entidad deportiva junto al Ayuntamiento de Cáceres, que ahora el próximo día 6 de octubre iremos a Mérida, ¿no? a recoger también ese galardón, y precisamente esperamos que tanto ese como el de la Villa Europea del Deporte sean los primeros de muchos, y que nuestro municipio pues siga prosperando, siga creciendo, siga mejorando en torno a los reconocimientos, también en torno a los premios, pero sobre todo al gran trabajo que desarrollan todos y cada uno de los jariceños en su distinto ámbito durante todo el día, porque esto lo construimos entre todos, desde el primero hasta el último, sumando más población y desde luego siendo mejores. Así que muchísimas gracias también a vosotros.